Ahí, Buenísimo. si me controlas. Ya. Bueno, genial. Muchas gracias por venir. Buenísimo. Bueno, ya la mayoría ya estaba acá, pero bueno, esta es la última charla de la jornada del día de hoy. Ahora tenemos el gusto de presentar a Irene del Real Contreras, que es geóloga chilena, egresada geóloga de la Universidad de Chile. Ella realizó además un Master of Science en la Universidad de British Columbia en Canadá y después hizo su doctorado en la Universidad de Cornell. Y bueno, en 2020 le recibió el premio de L'Oréal UNESCO por su aporte a la ciencia. Así que bueno, ahora ella está trabajando en la Universidad Católica de Chile y además este año fue elegida como Exchange Lecturer de la SED, que es un programa que está muy bueno, que todos los años eligen a un investigador y lo hacen viajar por todo el mundo dando conferencias. Así que bueno, está muy bueno, cansador, pero está muy bueno, conoce muchos lugares, así que bueno, hoy tenemos el gusto de tenerla acá con nosotros y bueno, te dejo con tu presentación, Irene, gracias. Muchas gracias, Matías. Bueno, hola a todos. Esta es la última charla que los separa del seminario a tener un descanso, así que no se preocupen, va a ser entretenido, pero antes de empezar, me siento con la debida responsabilidad, viendo todas las excelentes charlas que estaba escuchando el día de hoy, que sospecho que va a haber mañana también, de dejarlos muy invitados. Este diciembre de este año tenemos el Congreso Geológico Chileno, en Valdivia, en el sur de Chile, aquí algunos aquí ya conocen la hermosa ciudad, y nos encantaría poder contar con más presencia de estudiantes de Argentina y que puedan presentar los trabajos que están haciendo. Así que los dejo muy invitados a mandar abstract, a ir. Van a ver terrenos, cursos y también poder interactuar con otros futuros colegas, estudiantes de pregrado, posgrado, que seguramente van a estar allá. Así que con eso ya dicho, mañana lo voy a repetir, voy a hacer la primera de las dos charlas que van a estar escuchando durante este seminario y que aquí probablemente vamos a estar fuera de la zona de confort de ustedes, muy dentro de la mía, que es hablar de los depósitos de óxido de hierro, cobre, oro, ¿ya? También conocidos como IOCG, que yo sé que hasta ahora no es un tópico de investigación en Argentina, pero digo, nunca se sabe. Bueno, ¿qué son este tipo de depósitos? Si vemos un mapa de dónde están distribuidos, hay dos características como bien importantes. Uno, que están distribuidos geográficamente en diferentes partes del mundo, y no solamente la distribución geográfica, sino también temporal. Tenemos IOCG muy antiguos, que son del Arqueano, que tiene hasta como 2.7 millones de años en el distrito de Carayás, en Brasil. El más importante probablemente es el Goller Creek en Australia, donde está Olympic Dam, que es por lejos el IOCG más grande que existe, que tiene casi 1.6 billones de años. El distrito Kiruna, en el norte de Suecia, que tiene 1.8 billones de años. Y de ahí nos pegamos un salto enorme en tiempo y nos pasamos al Mesozoico en Chile, en que encontramos la franja andina, que tiene entre 140 a 100 millones de años, que es muchísimo más joven que el resto de los depósitos. Pero curiosamente o chistosamente son llamadas como las rocas viejas o más antiguas que hay mializadas en Chile, entonces medio contradictorio. Es un tipo de depósito controversial en el sentido de que, a diferencia de los porfios de cobre o de Peter Male, no hay así como tipo un modelo súper fijo y bien constreñido sobre cómo se forman, lo cual es bastante natural considerando que están formados en diferentes momentos del tiempo geológico en que la Tierra era radicalmente diferente, o sea, no había subducción, la tectónica era diferente, etc. Tienen cantidades significativas de cobre y oro, que medio bien obvio porque va en las siglas, pero también tienen contenido de otros metales de interés como puede ser cobalto, níquel o tierras raras incluso. Tienen muchos óxidos de hierro, que puede ser magnetita y o hematita, eso vamos a ir viendo, y tienen un fuerte control estructural. Por lo tanto, entender nuestra geología estructural va a ser clave para poder entender cómo se forman estos depósitos. Ahora, ¿cuál es la gracia o algunas distinciones entre franjas? Bueno, la franja andina es la más joven de todas y además es la única de estas franjas que entendemos, distritos, que entendemos muy bien cuál es su ambiente tectónico. Sabemos que se formó en un margen de subducción, a diferentes de otros distritos donde se propone que va a haber colapso anorogénico, colapso de cuencas orogénicas o magmatismo anorogénico, y ese es un diagrama de ahí del 2010 que un poco muestra los diferentes ambientes tectónicos que hay para depósitos IOCG, y claro, lo que se muestra como del proterozoico hacia atrás es radicalmente diferente a lo que se propone para el mesozoico en los Andes. ¿Qué significa esto? Que bueno, es una excelente oportunidad para entender
cuáles son los procesos que están a cargo de formar este tipo de depósitos y qué podemos aprender de ellos. Entonces, si vemos la franja andina de los IOCG, esto se extiende como desde el centro de Perú hasta el Chile central más o menos. En el lado peruano, los ejemplos más importantes IOCG vendría a ser Raúl Condestable o Mina Justa, que está un poco al sur de Lima, y en el caso de Chile sería Manto Verde, que está en operación, es una mina activa, y el distrito Candelaria Punta del Cobre, que es el más importante y más significativo económicamente. Ahora, estos depósitos en los Andes están formados durante un periodo de tiempo que es bastante acotado, que es entre el Jurásico superior y el Cretácico inferior. Ahora, están alojados principalmente en rocas volcánicas a volcanoclásticas que son precursoras de cuencas marinas extensiones de Trasarco. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tenemos cuencas marinas de Trasarco? Siento que ahora no pasa ni nada remotamente similar, y es porque la subducción en este periodo es de muy alto ángulo. ¿Ya? Entonces le llamamos como subducción de tipo Mariana, y qué va a pasar que al ser de alto ángulo es una placa que está densa, fría, se produce un momento relativo que se llama de rollback, en que un poco esta placa tira hacia atrás, y ese movimiento hace que en el Trasarco, en vez de haber compresión, como tenemos hoy en día, hay extensión. Entonces se va a abrir, van a empezar a formarse estas cuencas marinas, y por ende también nuestra corteza continental va a ser bastante más delgada. ¿Ya? Entonces están formados en un margen activo, y en el caso de Chile, especialmente en la zona andina, o sea, en la franja, la parte chilena, están asociados espacialmente de manera muy cercana a un sistema de falla que llamamos el sistema de falla Atacama, que si lo ven acá, este montón de líneas que se ven acá, es un sistema de falla principalmente de rumbo, que tiene secciones que son sinestrales o dextrales y que va cambiando a través del tiempo porque es de larga data, y vemos que la mayoría de los depósitos están asociados a esa falla de manera o primaria o secundaria. Lo otro muy importante es que no encontramos solamente depósitos IOCG, sino también encontramos depósitos de tipo óxidos de hierro apatito, también conocidos como IOA, y que están cercanos tanto en tiempo como geográficamente o espacialmente a estos depósitos IOCG. Ahora, yo decía antes que era un modelo controversial, porque son tipo de depósito controversial, porque no hay un modelo bien definido, y por lo mismo no hay diferentes modelos para el origen de los fluidos, como también históricamente se han definido diferentes modelos para su control estructural. Desde la fuente de los fluidos hay 3 modelos que se han propuesto para este tipo de depósitos. El primero quizás se relaciona, es un poco más convencional y se relaciona más a lo que entendemos como quizás parece más un pórfido, aunque vale entender que estos son depósitos epigenéticos, en el sentido de que la mineralización está alojada en rocas que no necesariamente eran la fuente de los fluidos de la mineralización. Pero el primer modelo un poco explica, imagínense que tenemos un cuerpo magmático en profundidad que exsuelve fluidos, y estos fluidos están ricos en metales de interés, muy ricos en hierro, y más arriba en rocas previamente ya formadas se puede formar la mineralización. El segundo modelo dice, ¿por qué? Y lo voy a explicar después a continuación. Tenemos niveles de alteración hidrotermal extremadamente grandes en términos de espaciales y de fluidos que son extremadamente salinos. Entonces dicen, no, en realidad lo que está pasando acá es que tenemos una fuente de calor en profundidad, y lo que estamos haciendo es que estas cuencas Trasarco, con este nivel de calor, vamos a empezar a hacer recircular los fluidos que están dentro de la cuenca, donde hay fluidos que incluso pueden haber capas evaporíticas, y esta alta salinidad un poco va a lixiviar todas las rocas volcánicas y sacar el metal desde ahí. ¿Ya? Entonces un poco como más de fluidos externos que magmáticos hidrotermales. Y el tercero tiene que ver con fluidos que son metamórficos, que esos se formarían en eventos metamórficos donde yo deshidrato minerales que contienen agua en profundidad. Entonces, imagínense, por ejemplo, una anfíbola que tiene agua, bajo ciertos niveles de presión y temperatura se va a deshidratar, y ahí también puedo formar fluido. Ahora, la parte de modelos metamórficos generalmente se discute más para aquellos depósitos que son proterozoicos, pero en el mesozoico nos quedamos con la parte de la pelea entre fluidos magmáticos hidrotermales versus fluidos externos. Ahora, si vemos como un resumen, una tabla resumen que se ha hecho de isótopos de azufre. ¿Y por qué isótopos de azufre? Porque los isótopos de azufre, especialmente en pirita, nos pueden ayudar a constreñir o entender mejor cuál es la fuente de los fluidos de ese mineral que se forma. Que se han hecho muestran en general patrones un poco cercanos o alrededor del cero. El cero es un fluido magmático hidrotermal. Si yo me voy a números muy positivos, son fluidos externos. Si me voy a números muy negativos, son más bien fluidos marinos. Y si ya tengo, por ejemplo, interacción con materia orgánica, me va a dar un rango enorme de isótopos de azufre. Pero vemos que en general están más o menos cerca del cero, pero con algún poco de dispersión,
con la excepción de Raúl Condestable, que en realidad está un poco por todos lados. Ahora, por suerte, a través del tiempo, las capacidades analíticas que usamos para hacer isotopía han mejorado bastante, y se hace mucho lo que es la isotopía in situ, que eso es tener un isótopo, un número de isotopía de un punto, más que de una materia que esté como de un cristal de pirita, por ejemplo. De esa forma es que si nosotros definimos bien una paragénesis, por ejemplo, o diferentes generaciones de un cierto mineral, podemos ver texturalmente, desde lo que es más temprano o de la mineralización principal versus lo que es más tardío, cómo cambia. Y lo que vemos en el caso tanto de Mina Justa como de Candelaria es que la mineralización principal, como el evento principal, muestra tendencias de ser de un fluido más bien magmático hidrotermal, pero aquella mineralización que es más tardía sí muestra isotopía, que es un poco refleja la interacción con fluidos externos. Entonces, no es ni uno ni lo otro, sino que podemos tener ambos. Y en el caso, por supuesto, de Raúl Condestable, se han hecho trabajos y en efecto, ni siquiera son solamente fluidos externos, también hay fluidos que son sedimentarios que ayudan a la formación de este depósito. Así que no es ni uno ni lo otro, sino un poco de ambos. Cuando vemos la parte estructural pasa algo medio similar. Hay un primer modelo que dice, ok, estos depósitos se forman debido a la extensión que hay en el Trajarco. Entonces se le asocia a un ambiente extensional, a incluso un poco transtensional a la formación de depósitos IOCG. Después hay otro modelo que dice, no, aquí en realidad se forma esto cuando se empieza a abrir el Atlántico, esta subducción que era lenta, densa y de alto ángulo, empieza a agarrar velocidad, empieza a agarrar temperatura, y el ángulo baja, y en ese cambio es que cuando pasamos allá a un ambiente un poco más compresivo, es que se forman todos estos depósitos IOCG. Similar a lo que mencionaba antes, hemos encontrado ejemplos donde se han formado en ambientes más bien transtensivos, como también transpresivos, pero algo muy importante es que esa componente de rumbo, que en el fondo controla la estructura. Esto generalmente hace porque las fallas funcionan como fallas válvulas, en que se abren joints, en que se cierran, y que es un tipo de ambiente que es ideal para mineralización, no tan solo IOCG, sino que también para oro orogénico, para porfios y un largo etcétera. Entonces esa componente de rumbo en realidad la que es esencial. Ahora, ¿cuál es la relación con el magmatismo del distrito? Se me desconfiguró un poco las letras con el cambio de computador, pero se entiende. Dice relación con magmatismo en un distrito. Bueno, como decía, este tipo de mineralización es epigenética, en el sentido de que la mineralización no está cercana ni asociada como a la fuente de los fluidos. Lo mismo es que siempre ha habido bastante controversia, conversación sobre qué relación tiene con el magmatismo. ¿Por qué? Porque estos depósitos IOCG físicamente tienden a encontrarse cerca de intrusivos que son muy cercanos en edad y que pueden tener también incluso bastante alteración hidrotermal, pero no tienen mineralización. Hay trabajos que se han hecho recientemente en el distrito de Candelaria, Punta del Cobre, revisando todos los intrusivos que hay cercanos a la zona, y lo que sí se ha encontrado es que hay variaciones en las condiciones en que se forman estos intrusivos. Esto es principalmente mirando química de zircones. ¿Por qué? Porque la química de zircones se ha comprobado, por lo menos para el mundo de los porfios, que te puede indicar si, por ejemplo, el magma estaba más oxidado o estaba más hidratado, que son condiciones, por ejemplo, favorables para poder transportar y precipitar cobre. Y lo que se ha encontrado son grupos de intrusivos que varían bastante con el tiempo, en que hay algunos, después de los 115 millones de años en el distrito de Candelaria, donde la química del zircón cambia radicalmente de uno que es de un ambiente reducido, anhidro, a algo que está más oxidado e hidratado. Y uno dice, ok, hay un cambio en el magmatismo, quizás podemos relacionar ese tipo de magmatismo a la formación del depósito. Ahora, hay relaciones también del magmatismo con la mineralización y minerales de alteración que muestran también, en el fondo, como sistemas de larga data. Y esto es ocupando principalmente edades en minerales hidrotermales, que hemos datado titanita, por ejemplo, actinolita, apatitos, esto en el distrito de Candelaria, Punta del Cobre, y nos muestran edades que van desde los 120 hasta los 113 millones de años. O sea, el hidrotermalismo en estos sistemas es muy largo. Hay que pensar también que es de muy alta temperatura, y que parte a muy alta temperatura, y mucho más que lo que sería un sistema de pórfido. Entonces, la alteración hidrotermal, de hecho, es uno quizás de los puntos más conflictivos o más difíciles de entender de este tipo de depósito, y es donde tenemos que un poco deconstruir nuestra visión de mineralización de ese mundo porfiocéntrico que es Chile, por lo menos,
en que nosotros pensamos y vemos la alteración como algo que está zonado de un centro hacia las afueras, y esa es una gradiente termal, ¿ya? Pero lo que vemos en estos sistemas IOCG son alteraciones hidrotermales que se van solapando, desde la más alta temperatura, que es la más extensa también, hasta una de más baja temperatura. Entonces, tenemos una alteración más temprana, que es sódico-cálcica, y estos son formados por minerales ricos en sodio y calcio, como puede ser albita, principalmente puede haber escapolita, también actinolita y algo de magnetita. Y esta alteración es de muy alta temperatura y puede tener hasta cientos de kilómetros cuadrados en términos de extensión. Solapando esto, encima de esta alteración, tiempo después hay una alteración que es cálcico-férrica, que es muy rica en magnetita, apatito y actinolita. ¿Ya? Y esos son, de hecho, los tres minerales que nosotros tendemos a encontrar en un depósito IOA. Entonces, cuando esta alteración está bien, así como que en un espacio estructural que es favorable y que se ha desarrollado de manera positiva, se puede incluso formar un depósito IOA. Solapando esta alteración, encontramos alteración potásico-férrica, que es la alteración que tendemos a relacionar principalmente con depósitos IOCG. La diferenciamos de alta y baja temperatura, dependiendo del óxido de hierro que está asociado y también de algunos otros minerales secundarios, pero aquí es donde encontramos la mineralización tipo IOCG y está más constreñido espacialmente. Entonces vamos bajando temperatura, como vamos también bajando la extensión del tipo de alteración. Y finalmente también podemos tener alteraciones hidrolíticas, que son más someras, de ambientes mucho más frágiles, que finalmente forman vetas o algunos tipos de brechas. Entonces tenemos un cierto orden en los ambientes o etapas de alteración hidrotermal. Y que, como les decía, se van separando de esta forma. Quizás mencionar que la potásica férrica, cuando es de alta temperatura, encontramos feldespato potásico, biotita, cuando las rocas son volcánicas un poquito más máficas, magnetita por sobre hematita, podemos encontrar actinolita y sulfuro, y aquí es donde está la mineralización principal, mientras que cuando es de baja temperatura, también volvemos a encontrar feldespato potásico, pero encontramos principalmente hematita en vez de magnetita, muchas veces en forma de hematita especular. Encontramos clorita también, incluso poco sericita y calcita. Ahora, muchas veces nos movemos entre medio de estos dos, no necesariamente uno o el otro. Entonces, bueno, esto quizás describiendo más cada alteración por separado. La alteración sódico-cálcica, como mencionaba, es la más temprana, la de más alta temperatura y puede ser tremendamente extensa. Y esta tiende a relacionarse también con estos cuencas de trasarco, en que tenemos evaporitas, y esto va a hacer que en el fondo hay una circulación de fluidos de muy alta temperatura y muy grande. ¿Ya? Entonces vamos a formar albita y escapolita, y la escapolita de hecho es un silicato que tiene sodio, que es muy salino. ¿Ya? Entonces este sería como nuestro primer, así como check, si estamos buscando por IOCG, es que tiene que existir esta alteración de fondo, es muy importante. Además, esta alteración, cuando es muy fuerte, lava en el fondo la roca de hierro, hierro que va a venir en la alteración siguiente. Aquí hay un ejemplo, y lo bueno de esto es que estas alteraciones que les muestro no es solamente en los Andes, sino que son cosas que vemos en otros distritos alrededor del mundo. Ejemplos de albita, por ejemplo, en el distrito de Great Bear en Canadá, donde encontramos albita, esto es en Alcaparrosa, en el distrito de Candelaria, esto es en Quiruna, y esto en Pedra Blanca, en Carayás, en Brasil. Y en todos estos casos encontramos terminal medio rosado, a grisáceo, que es la albita, que después de un buen tiempo mirando rocas uno ya empieza a aprender a reconocerla. Aquí hay unos ejemplos de escapolita, esto en Pedra Blanca, en Brasil también en Carayás, y esto es en Candelaria. A veces se puede confundir con plagioclasa, pero son unas plagioclasas medias rotas y tienden a ser como bastante diagnósticas de este ambiente de muy alta temperatura y muy salino. Cuando hablamos de alteración cálcica férrica, que es la que viene después, pensamos principalmente en la alteración que es muy rica en magnetita, actinolita, apatito. Puede ser extensa y, como mencionaba, en ambientes que son favorables puede incluso formar un depósito IOA, ¿ya? Que es de hecho la segunda fuente de hierro más importante a nivel global. Y en el caso de los Andes tenemos varios depósitos IOA que son explotados por hierro actualmente. También si las rocas están carbonatadas, son rocas carbonatadas, pueden formar minerales de tipo skarn, podemos encontrar granates, incluso piroxenos, etc. Y luego encontramos esta alteración potásica férrica, que vendría a ser la más importante en términos de la mineralización de cobre o mineralización tipo IOCG, como él mencionaba, la dividimos entre alta y baja temperatura, se sobreimpone y está a las alteraciones anteriores y está muy restringido en términos de litologías y estructuras, que vamos a profundizar un poquito más en eso más adelante. Aquí vemos algunos ejemplos con desde alta temperatura,
Y esto es muy interesante porque ustedes ven esta roca acá, esto es en Candelaria, tenemos unas vetillas, probablemente esto puede ser feldespato potásico o albita, y ven esta parte acá muy oscura, y me tienen que creer que esto es una mezcla de biotita, magnetita y mucho feldespato potásico. ¿Ya? Pero el feldespato potásico es microcristalino y generalmente lo descubrimos haciendo esto. Cuando teñimos las muestras, nos empezamos a dar cuenta de la cantidad de feldespato potásico que había, que se estaba pasando por alto porque en la roca no se ve, junto a sulfuros de cobre. Similarmente acá vemos de nuevo, esto todo es actinolita con sulfuro y estos manchones negros son principalmente de magnetita con biotita y feldespato potásico. Aquí vemos otro ejemplo, y este es especial, es en Antas Norte, en el distrito de Carayás, y uno de los pocos ejemplos que hay de un tipo de depósito que se llama ISCG, que es como parte de la familia, donde no hay óxidos de hierro, pero sí presentan las mismas otras alteraciones hidrotermales, que eso es como punto a discutir y investigar en el futuro. Aquí vemos los ejemplos de baja temperatura de potásico férrico que mencionaba. En Chile o en los Andes, quizá el mejor ejemplo es Manto Verde, en que de hecho la milinización, a diferencia de la anterior que les mostraba, que es muy pervasiva, de alta temperatura, es tan pervasiva que de hecho, si la roca está estratificada, los estratos se siguen manteniendo las texturas perfectamente, pero con diferentes minerales de reemplazo. Lo que hizo que por mucho tiempo la gente pensara que estos eran depósitos sin genéticos, así como tipo BMS, por estos remanentes texturales. Cuando es de baja temperatura tendemos a formar brechas, grandes brechas. Ya en el caso del Manto Verde, aquí vemos que todo esto es hematita especular con calcita, sulfuros y Olympic Dam, que es como el gran IOCG, de hecho es de baja temperatura de tipo brecha, es una diatrema. Y encontramos, por supuesto, acá hematita, no especular, pero hematita por sobre magnetita. Ahora, los niveles más profundos de Olympic Dam que se han hecho sondajes sí empiezan a encontrar magnetita en profundidad y esa transición por la temperatura. Y finalmente encontramos también una alteración hidrolítica, que es de más baja temperatura, que es de principalmente minerales ya más ácidos, encontramos muscovita, principalmente también carbonatos, y estos ambientes más de brecha suelen estar de manera más somera y también de manera más tardía en el sistema. Entonces podemos ver la evolución de la alteración hidrotermal como una evolución temporal, y yo creo que ese es como quizás el cambio más importante. No es un fluido que migra, sino que son alteraciones que se van sobreimponiendo con el tiempo. ¿Ya? Partimos también a muy altas temperaturas, entonces estos son sistemas de larga data, pueden ser millones de años en que formamos entre uno y otro. ¿Ya? Entonces, y eso es importante también porque el tiempo es muy importante en la forma en que entendemos estos depósitos y cómo se relacionan con otros tipos de depósitos en la misma franja. Ahora, así se ven las rocas. Cuando uno, así si llega geólogo y empieza a loguear un proyecto, esto es lo que se encuentra. Lo cual puede ser bastante deprimente en un principio, porque no se entiende nada. Y muchas veces cuando he dado esta misma charla a geólogos que están empezando a ver sondajes de depósitos IOCG y no entienden, o sea, realmente es muy difícil de entender si uno no ve la alteración como de esta perspectiva de solapamientos o de overprint entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, encontramos acá una roca que probablemente tiene feldespato potásico, albita, epidorca, magnetita. Aquí hay otra que además tiene sulfuros metido entre medio, o sea, de todo, y hasta turmalina encontramos como en las secciones finales. Entonces hay que saber como un poco desenredar la madeja, como decimos, y entender que esto es una sobreimposición de eventos más que un fluido que migra, porque si lo vemos de esa forma, tratar de hacer una paragénesis de esto, misión imposible. Ahora, ¿qué controla los estilos de mineralización de un IOCG? ¿Ya? Porque eso es algo muy importante. Los IOCG son muy diferentes entre unos y otros. ¿Ya? Pero no son diferentes de manera casual, sino que hay razones detrás. Hay que pensar de nuevo que son epigenéticos. Por lo tanto, necesitamos que los fluidos puedan moverse, que puedan viajar, y por ende, las estructuras, las fallas, que son como sus carreteras, digo yo, van a ser muy importantes. Por otro lado, necesitan espacio para poder precipitar. ¿Ya? Entonces la permeabilidad también va a ser un factor muy importante. En ese sentido, siempre digo, la permeabilidad de la roca y el control estructural van a ser nuestros mejores amigos cuando buscamos IOCG, y también podemos buscar sabiendo qué es lo que esperamos encontrar dependiendo de nuestra geología. Entonces, voy a mostrar un distrito que es un excelente ejemplo de lo que son los diferentes controles y cómo puede cambiar un tipo de depósito IOCG dependiendo de su roca huésped y del tipo de estructuras que hay.
Aquí estamos en la región de Atacama, en Chile, un poco al norte de la ciudad de Copiapó, muy cerca de Diego Almagro, que es un pueblo minero. Y estamos en el distrito de Manto Verde y Santo Domingo, ¿ya? Aquí están los dos cuadrados marcados. Ambos depósitos tienen edades muy similares, solapan de hecho en edad. Pero están emplazados, o sea, la mineralización está en rocas que son diferentes. En el caso de Manto Verde, la mineralización está en rocas andesíticas basálticas, muy bien cohesionadas, rodeado de intrusivos. En el caso de que esas rocas andesíticas corresponden, de hecho, al arco del Jurásico superior. Mientras que Santo Domingo, las rocas huésped son rocas del Cretácico inferior, que es otro arco volcánico que tiene más intercalaciones de secciones volcanoclásticas, por ejemplo, de tobas, y también incluso de rocas sedimentarias y carbonáticas, y está muy cercano a este ambiente de cuenca. Ya, entonces hay que tener eso en mente, que la roca huésped es completamente diferente. ¿Qué pasa en el caso de Manto Verde? Es que esa andesita bien cohesionada no va a ser una buena roca huésped en términos de permeabilidad. Y la mineralización misma está emplazada, mejor dicho, está concentrada en estructuras, ¿ya? Porque las estructuras, fuera de mover los fluidos, van a poder generar también permeabilidad y espacio al ser estructuras y moverse y romper la roca. ¿Ya? Entonces, Manto Verde está, de hecho, formado dentro de la misma falla de Atacama. Y vemos ahí cómo hay diferentes clústeres de mineralización dentro de la falla y en algunas fallas que son secundarias. Porque está dentro de la falla también nos da, podemos ver de hecho las variaciones verticales fuertes de los estilos de mineralización IOCG, porque estas fallas no solamente tienen movimientos que son de rumbo, sino que también pueden tener movimientos normales. Y lo que encontramos es que en la zona superior o más somera de la mineralización está esta mineralización IOCG de baja temperatura, entre comillas, que tenemos hematita especular, sulfuro, feldespato potásico, calcita, etcétera, en un ambiente de brechas, una brecha hidrotermal, ¿ya? Y en la zona más profunda ya nos cambiamos de estilo de mineralización y de hecho hay magnetita por sobre hematita especular, el tipo de mineralización es mucho más diseminado y de más alta temperatura. Entonces vemos ahí que hay una zonación vertical y estamos dentro de una estructura porque mi roca huésped no es permeable, no es buena, no es de muy buena calidad si uno quiere pensar como en ambiente IOCG. Ahora, si nos vemos a Santo Domingo, quizás si se acuerdan, está un poco más hacia el este, en estas rocas volcánicas a volcanosedimentarias, que son del arco, pero del Cretácico inferior, vemos un tipo de mineralización que es bastante diferente en términos espacial. ¿Por qué? Porque hay estas rocas volcánicas, volcanoclásticas, especialmente las tobas, son rocas que son muy permeables, muy favorables para la mineralización. Además de eso, están muchas veces intercalados con capas sedimentarias o carbonáceas que pueden servir como tapones redox. Entonces aquí la mineralización, en vez de ser vertical, va a ser mantiforme o estratiforme. ¿Ya? Entonces vemos ahí que es un estrato, un tipo de litología que va a contener la mayoría de la mineralización. Y vemos de nuevo zonaciones, pero ya no son verticales, sino que son más bien de un núcleo de alta temperatura, donde hay más magnetita que hematita, versus las zonas laterales, donde hay más hematita que magnetita, ¿ya? Entonces, estos son los dos tipos de mineralización IOCG que tendemos a encontrar, o mantiformes o alojados en estructuras. Ahora, si nos movemos un poquito más al sur, cerca de la ciudad de Copiapó, encontramos el distrito Candelaria Punta del Cobre, que es económicamente el más significativo de toda la franja y de estos tipos de ambiente de IOCG. Y aquí lo que vemos es que hay ambos estilos de mineralización. Hacia el lado oeste de la zona encontramos una capa volcanoclástica, que son principalmente tobas, que es donde se forma mineralización mantiforme, pero también encontramos estructuras. Y de hecho, hacia el lado este del valle, esa capa tobácea probablemente desaparece o se hace muy delgada, y encontramos principalmente estructuras que alojan la mineralización. Y ahora, esto es bastante lógico, porque se imagina una erupción volcánica, una toba no es infinita, sabemos que la geología no es como una torta, como nos dicen en un principio, entonces hay, por supuesto, variaciones laterales de la geología. Por lo mismo que siempre decimos que entender la geología y las columnas estratigráficas y cómo van variando, va a ser muy importante para entender el tipo de mineralización que tú estás buscando. Tan importante, como darles como ejemplo, que cuando Candelaria se descubrió, esto se descubrió y lo primero que se pensó fue, mira, encontramos mineralización aquí y al lado, tenemos un intrusivo gigante. Y la primera empresa grande que entró dijo, bueno, pensando muy en los pórfidos,
compremos toda la parte, todo el intrusivo. Y empresas que vinieron después, quizás con más open mind y un poco vieron lo que estaba pasando aquí, dijeron, no es el intrusivo lo que está, donde está la minerización está en las rocas volcánicas, mejor movámonos a este lado. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que la compañía que tiene Candelaria además tiene todas las propiedades mineras del intrusivo, que hay poco y nada, salvo algunas betas, y después hay otras empresas que sí tuvieron una visión quizás un poco más estratégica y entendieron que había todavía minerización hacia el lado este del distrito. Esto para quizás enfatizar lo importante que es entender los modelos geológicos de formación de un tipo de depósito una vez que yo estoy funcionando como empresa. En su defensa, esto fue encontrado muy poco después de que se definió lo que era un IOCG, por lo tanto era un poco difícil tener esa visión a mediano o largo plazo de que el lado oeste iba a ser muy bueno también. Pero ya vemos acá que hay estructuras de orientación nor-noroeste, son sinestrales, encontramos fallas y vetas con esa tipo de orientación. La minerización, esto es muy entretenido, lo vemos por ejemplo acá, se ve esto como una brecha hidrotermal, y no, esto es la base de un criptodomo, en que la base del criptodomo está brechizado, y lo que vemos ahí es absolutamente una alteración y minerización pervasiva y selectiva a la matriz que es de grano más fino. ¿Ya? Entonces esto de hecho no es una brecha hidrotermal, pero eso es como un poco para mostrar lo pervasivo que es este tipo de minerización. Aquí no se ve también por la luz, pero vemos incluso acá una roca que se ve estratificada con diferentes estilos de minerización que parece ser singenético, lo que da mucho espacio para confundirse. Hay otros estilos de minerización también que encontramos en la franja, especialmente si cambiamos nuestra roca huésped. Entonces, nuestra roca huésped también va a definir los tipos de alteración y mineralogía que vamos a encontrar. Más al sur, donde tenemos las principales minas en la zona de Candelaria, que esto tiene 9 minas activas en el momento, encontramos lo que se llama las Pintadas antiguamente y ahora conocido como la Farola, que es un depósito también IOCG, pero de más baja temperatura, que la roca huésped son intercalaciones de rocas volcánicas con rocas carbonatadas. ¿Qué pasa acá? Que estamos cerca de intrusivo y lo que empezamos a encontrar es una alteración de tipo skarn. Y aquí aparece el concepto como skarn IOCG, que si preguntan a mí es simplemente que cambiamos de la roca huésped y si tenemos una roca carbonatada y le enchufamos un intrusivo al lado, podemos formar granates. Que vemos acá que en el fondo los granates al cristalizar hay una disminución de volumen en comparación con la roca carbonatada, y esa disminución de volumen que va a generar permeabilidad. ¿Ya? Entonces de nuevo, ahí jugamos con la roca huésped, pero acá estratigráficamente estamos por lo menos 700 metros más arriba que el resto del distrito y encontramos especularita por sobre magnetita como el óxido de hierro principal. Y aquí vemos algunas fotos muy lindas, tenemos esta alteración sódico-cálcica con albita, tenemos la cálcica férrica luego con magnetita y podemos ver cómo ahí atrapa y inclusiones de escapolita. Encontramos actinolita también asociado a esto, sulfuros de cobre con hematita especular, y aquí está lo que le mencionaba, que tenemos estos granates y entre medio de los granates, lo se ve también en esta foto, van creciendo sulfuros y van apareciendo las otras alteraciones. ¿Ya? Y finalmente, un poco lo que vemos acá, y tuvimos la suerte de poder datar los granates y también datar los sulfuros, y no en todos la misma edad de minerización y alteración en el distrito, un poco confirmando que esto es parte del mismo sistema, pero son diferentes estilos de minerización. Entonces, si pensamos que hemos visto hasta ahora, IOCG tipo brecha, manto verde, como lo que mencionábamos, estructurales, manto estratiforme, cuando tenemos una unidad hidrológica que es permeable, que es favorable, incluso una de ambiente de tipo skarn, si la roca es carbonatada. Pero nos quedan dos preguntas importantes. ¿Qué pasa con las partes más profundas o más tempranas? ¿Y qué pasa con las partes más someras o más tardías? Entonces, es muy difícil hablar de IOCG sin hablar de IOA cuando estamos en los Andes, ¿ya? Y la forma en que se ha concebido la relación entre ambos tipos de depósitos, de nuevo, volvemos a este clásico problema que nos hemos encontrado, que es bastante porfidocéntrico. En el sentido de que se piensa, y o sea, se ha pensado históricamente, que los IOA son las raíces de los IOCG. ¿Ya? Entonces tenemos, imagínense, un fluido de muy alta temperatura en profundidad que va a migrar hacia zonas más someras, donde va a haber más alteración hidrotermal y va a formar estos depósitos ricos en cobre. Entonces pasamos de un miembro extremo profundo, que estos los colorados, que es el IOA más grande y productivo que hay en la franja andina, en la parte chilena, en que encontramos magnetita con actinolita apatito. Parecido, esa es nuestra mineralogía de alteración cálcica férrica. Y el otro ejemplo sería acá, Candelaria IOCG, en que ya encontramos una alteración
tipo de mineralización típica de un IOCG. Ahora, ¿qué pasa con los IOA? Es interesante porque no es solo un tipo de depósito IOA, sino que de hecho se ha descrito como familia de depósitos IOA. Tenemos aquellos que son entendidos como de ambientes más profundos y de alta temperatura, en que básicamente son betarrones de magnetita con actinolita, que uno puede ver incluso que va creciendo perpendicular, muchas veces interpretado incluso como diques de magnetita. Aquí hay una pelea grande de que hay ciertos autores y escuelas en que dicen que esto es immiscibilidad de fluidos y que básicamente es magnetita pura que sube. Pero también encontramos ejemplos más someros en que son brechas, en que son de ambientes más frágiles, que les llaman pegmatíticos, pero son brechas en que encontramos mucho más apatito que magnetita. Y bueno, decidimos la franja, vemos toda esta parte que es rosado, que es lo que hemos estado hablando todo este rato, y vemos acá una parte amarilla donde dice el laco. El laco, que ha sido uno de los probablemente depósitos que ha tenido más controversias en su estudio en publicaciones, es un IOA, pero donde se encuentran ambientes texturas de magnetita que son muy parecidos a flujos de lava de magnetita, ¿ya? Y un poco de aquí parte mucha de la discusión sobre esto de que si es magnetita pura y invisibilidad de fluidos y bla, bla, muy largo. Pero vamos, para efectos de esta charla, nos vamos a enfocar en aquellos depósitos que están asociados temporal y geográficamente para poder explicar su relación entre ellos, dejando de lado el laco. Esto pensando que podría haberse incluso formado en ambientes diferentes. Como les decía, hay todo un debate en la formación de los depósitos IOA, hay modelos de immiscibilidad líquida. Esto implica de que imagínense que tiene un magma que se fracciona en una parte que es muy félsica y que otra parte muy máfica, que se forman magmas nelsoníticos incluso, o también se pueden asociar con magmas muy alcalinos, muy primitivos, casi como tipo de carbonatita. Y estos modelos de immiscibilidad líquida parten principalmente de Kiruna, en el norte de Suecia, donde predominan los depósitos IOA por sobre los IOCG. Hay otras escuelas que dicen que no, que en realidad son procesos magmáticos hidrotermales, similares a los que hemos visto en otros tipos de ambientes. Hay modelos mixtos en que uno dice, ok, en realidad parte de la magnetita, estos IOA, es magmática, pero ¿qué es lo que pasa? Que la magnetita es hidrofóbica, ¿ya? Entonces, es medio similar a lo que vemos en el método de flotación. Si yo tengo una cámara magmática en que hay volátiles, en que hay fluido, la magnetita se va a pegar a estos fluidos y va a tender a subir a las cúpulas de las cámaras magmáticas, exsolverse y entonces crecer desde un centro que es magmático a tener sobrecrecimientos que son hidrotermales. Entonces, un modelo medio mixto. Y otros que dicen, bueno, en realidad la única forma de que pueda haber tanto hierro es que sean fluidos hipersalinos, por lo tanto, es un magma que se comió o absorbió secuencias evaporíticas en profundidad, lo que hizo que se formara esta immiscibilidad de fluidos, etcétera, ¿ya? Entonces, en el fondo, no hay una respuesta todavía, probablemente no la haya, porque, como mencionaba antes, es difícil tratar de encontrar un modelo para un tipo de depósito que está formado desde el proterozoico hasta el laco, que tiene menos de 5 millones de años, de hecho. Ahora, volvamos a la idea de esta visión vertical, tipo pórfido epitermal, IOA, IOCG. Si nosotros empezamos a revisar ciertos distritos en la región de Atacama, nos vamos un poquito, ahora estábamos viendo Candelaria, Punta del Cobre, Manto de Santo Domingo, y nos vamos un poquito al sur, a la zona de Vallenar, y aquí es donde predominan los IOA por sobre los IOCG, y estamos así dentro de la falla de Atacama. ¿Y qué nos pasa? Y qué es lo que empieza a llamar la atención, es que encontramos depósitos IOA e IOCG que están formados en las mismas horizontes estratigráficos, ¿ya? Se imagina un mismo horizonte estratigráfico puede tener un tipo de mineralización y la otra, y muy cercanas en edad. Pasa un poquito más aquí también otro ejemplo con Alcaparra, y esto empieza un poco a levantar la duda, bueno, si tenemos este modelo vertical, ¿por qué está ocurriendo esto? Porque en teoría, si yo tengo un IOA, el IOCG, adiós, se me erodó. Pero empezamos a encontrar que hay una mezcla en mismos horizontes estratigráficos en que encontramos ambos tipos de mineralización. Un poco levanta la duda de cuál es realmente la relación entre ambos tipos de depósitos. Y empezamos a revisar cosas muy simples como tablas paragenéticas que se han publicado previamente de este tipo de depósitos. ¿Ya? A un lado tenemos el romeral, que es un IOA muy bien descrito, una tesis de magíster que se publicó en el 2018 al respecto, y al otro lado encontramos Candelaria, que es IOCG clásico. Esta es la primera tabla paragenética que se publicó en el 2001, donde se hicieron los primeros estudios. Y hay una gran similitud entre ambas tablas paragenéticas, que proponen dos etapas principales. En el romeral tenemos una etapa 1, que es la etapa principal de mineralización, que es de óxidos de hierro. Aquí encontramos la mayoría de la magnetita,
encontramos también actinolita, y esto tiene sobreimpuesto una etapa 2 que es rico en sulfuro. Pero no vamos a decir que es una mina de cobre ni nada, sino que tiene sulfuros tardíos que están sobreimpuestos a esta mineralización muy rica en hierro. Y encontramos sulfuros, como también encontramos un poco de magnetita y actinolita. En el caso de Candelaria, pasa algo similar, pero al revés. Encontramos una etapa inicial de óxidos de hierro, pero no es para formar un IOA, sino es más bien una alteración que es muy pervasiva, diseminada, de magnetita con actinolita y algo de apatito. Y sobreimpuesto a eso encontramos nuestra etapa de sulfuros, que es el IOCG, que son muchos sulfuros, también tenemos actinolita, magnetita. Ahora, si lo vemos de una perspectiva de alteración hidrotermal, cálcico férrico, potásico férrico. ¿Ya? Aquí es muy importante, porque hay una relación que es temporal. Hay una primera etapa y una segunda que está sobreimpuesta. Entonces, para empezar a trabajar las relaciones entre ambos tipos de depósitos, buscamos aquellos minerales que se repitan en estas paragénesis y pensamos si hay una diferencia o similitud entre aquellas actinolitas o magnetitas que son de la etapa 1 de ambos depósitos o de la etapa 2, y si esas diferencias o similitudes químicas nos pueden hablar un poco de la relación entre ambos tipos de depósitos. Primero vemos la magnetita, que es uno de los principales minerales de estos tipos de depósitos. Su química se ha usado no solamente, o sea, para IOA y OCG, sino también para entender otros tipos de depósitos, pero ha sido muy usado en el mundo de los IOA estudiar las texturas de magnetita. Y también empezamos a ver su química en los IOCG. ¿Qué hicimos? Bueno, se muestreó, y voy a mostrar después una tablita mejor, un pozo muy profundo en Candelaria, que va desde arriba de la mineralización hasta abajo del cuerpo mineralizado, donde ya solo encontramos magnetita diseminada con actinolita, pero mineralización muy poca. 1500 metros de sondaje, logueados por lo menos en 2 semanas, y muestreados sistemáticamente para magnetita y actinolita para ver diferencias en profundidad. ¿Qué se encontró? Es que dentro de la magnetita vemos diferencias texturales entre magnetitas tempranas con sobrecrecimientos más tardíos y también aquellas magnetitas más profundas que tienen exsoluciones de ilmenita. Si nosotros reconstruimos la química de eso, lo que encontramos es una gradiente termal que va desde cosas más profundas y más tempranas hasta ambientes más someros o más tardíos, que son de más baja temperatura. Entonces vemos ahí un cambio. Ahora, estos cambios en la magnetita no es solamente a nivel de Candelaria, sino que de hecho han habido estudios que se han publicado comparando magnetitas de IOA y OCG alrededor de todo el mundo, encontrando que hay diferencias sistemáticas en, por ejemplo, su contenido de magnesio, de sílice, de manganeso también, o de vanadio, en que cambia entre un depósito y otro. Ahora, esto es un poco lo que yo les mostré y lo que yo me he trabajado es en las actinolitas, que la actinolita es de la familia de los anfíboles, rico en hierro y magnesio, de hecho es una solución sólida entre cada una, donde la ferroactinolita es un extremo y la tremolita es otra. Se logueó este pozo, que esto sigue como hasta acá, pero está fuera del modelo geológico que había de la mina, y se hicieron muestreos de diferentes tipos de actinolitas, algunas de ellas asociadas con la mineralización, ya sea en la parte más somera, intermedias, y también actinolitas en las zonas más profundas donde ya no hay mineralización de cobre, ¿ya? Esto completamente a ciegas porque no es que nos basamos en un estudio previo. Fue como, veamos qué sale. Ocupando un microscopio electrónico barrido, con lo primero que nos encontramos es que hay una alta complejidad textural dentro de estos mismos minerales, ¿ya? Aquí vemos algunos ejemplos en que vemos que hay un centro oscuro y con unos sobrecrecimientos más claros. Vemos texturas de reemplazo en que la actinolita original era más oscura y los reemplazos son más claros. Vemos incluso algunas cosas que son medias oscilatorias, pero también encontramos en las partes más profundas actinolitas que son homogéneas, ¿ya? O sea, vemos bastante diferencia textural. Obviamente esto nos enciende la alarma de que esto debe ser un cambio composicional. Así que partimos a hacer microsonda cuantitativa, mapas de WDS, y lo que vemos primero es una diferencia importante entre el magnesio y el hierro. Lo que tiene sentido, porque acordémonos que la actinolita es una solución sólida entre ambos elementos. Pero sí vemos de manera muy constante que aquellas texturas más tempranas y aquellas actinolitas más profundas son más ricas en magnesio, versus aquellas actinolitas que son más tardías y más cercanas a donde está la mineralización de cobre, son más ricas en hierro. Y vemos aquí, por ejemplo, se ve bastante bien marcado.
No es solamente hierro y magnesio, porque si no ahí nos quedaríamos medio cortos, sino que también vemos diferencias importantes en titanio, aluminio, el sodio. Aquí hay una diferencia composicional importante entre ambos tipos, entre ambas generaciones o ambos tipos de actinolita. Lo que hicimos acá después fue ocupar lo que llamamos, que es el número de hierro. El número de hierro es básicamente la razón entre hierro y magnesio, pero ¿por qué nos importa? Porque un número de hierro alto se va a asociar más bien a temperaturas más bajas versus un número de hierro más bien bajo. Y lo que hicimos fue que un poco pasamos estas imágenes composicionales a solamente número de hierro y buscamos cada píxel dentro de los mapas e hicimos un histograma para poder ver cómo iba cambiando el número de hierro. Y lo que encontramos fueron dos clústeres muy bien marcados. Uno, un primer clúster con un número de hierro más bajo, más alta temperatura, que corresponde a todas aquellas texturas que son más tempranas y más profundas, son de más alta temperatura. Versus mi clúster 2, que se asocia a temperaturas más bajas y texturas más tardías, y espacialmente también se asocian más a donde encontramos mayores leyes de cobre. No es también el número de hierro solamente, sino que encontramos las mismas diferenciaciones de grupos ocupando sodio, aluminio, titanio. Podemos hacer esa diferenciación química fuerte entre ambos grupos. Ahora, esto es un poco el modelo integrado que se hizo para el caso de Candelaria, en que voy a integrar toda la información que les he dicho previamente para un poco empezar a pensar y entender mejor esta relación vertical entre los IOA y los IOCG. En el caso de Candelaria, sabemos que la fuente de los fluidos son magmáticos hidrotermales. Esto lo sabemos porque hicimos isótopos de azufre. Sabemos que, además, el control estructural es muy fuerte. ¿Por qué? Porque estuvimos años mapeando toda la zona y entendiendo los estilos de minimización. Sabemos que, además, que hay ciertas capas que son más permeables que otras. Sabemos, además, que hay un primer evento de más alta temperatura que se asocia a esta alteración calcicoférrica y que, en el fondo, la alteración que encontramos asociado a esto se parece más quizás a lo que uno encontraría en términos de mineralogía a un IOA. Y eso le llamamos la etapa inicial de alteración y minimización, y que además lo podemos juntar con aquellos trabajos de química circones que hemos hecho a un magmatismo que es más reducido y más anhidro y malo para transportar cobre, ¿ya? Entonces, estos, entre los 118 y 115 millones de años, tenemos esta etapa de óxido de hierro, que esto fue descrito de manera un poco críptica en ese mismo paper del 2001. Aquí lo redefinimos con temperaturas y mineralogía, etc. Sobreimpuesto a esto, encontramos una segunda etapa que ocurrió incluso hasta millones de años después, en que los fluidos que son exsueltos probablemente son de más baja temperatura, donde el cobre es soluble, se puede asociar con un magmatismo que además es más oxidado, que más hidro, y es donde encontramos nuestra minimización tipo IOCG, ¿ya? Aquí, en el caso de la etapa 1, todo es mucho más disperso en términos, espacialmente es mucho mayor la alteración de esa etapa, versus la segunda que está constreñido a estructuras y capas favorables. ¿Qué cambia acá, en el término del modelo? Que ya no es algo que es un fluido que evoluciona de profundidad a ambiente más somero, sino es un sistema hidrotermal que evoluciona desde etapas más tempranas a más tardías que se sobreimponen. Entonces, yo sí puedo encontrar un IOCG, un IOA, y no descartar que haya un IOCG cerca. Entonces cambia completamente la forma en que vemos la relación entre ambos tipos de depósitos, y eso cambia radicalmente también la forma en que exploramos para ambos tipos de depósitos. Ok, llegamos a conclusión y fue como, bueno, si pasa acá, veamos si pasa en otro lado. Y nos movemos a Mina Justa. Mina Justa es el IOCG quizás más importante que hay en Perú. Los modelos que han habido para Mina Justa históricamente muestran que hay unos mantos de magnetita que son parte del evento IOA, donde justamente al lado tenemos Marcona, que es un IOA, que es una operación de hierro, y estos mantos de magnetita de Marcona que están asociados. Estos mantos de magnetita tienen más o menos 160 millones de años, y las primeras dataciones que se hicieron del evento IOCG, que fue alteración hidrotermal, nos dieron de 100 millones de años. Entonces, 100 millones de años después formamos el IOCG por sobre estos mantos de hierro. Y bueno, ¿qué pasó? Se empezaron a hacer los mismos análisis químicos, empezaron a encontrar variaciones texturales similares de la magnetita, como la que había mostrado en Candelaria, en que hay un evento temprano y otro en sobrecrecimiento más tardío,
que de nuevo empezamos a ver similar. El evento núcleo, mayor temperatura, sobrecrecimiento, menor temperatura. Pero si le agregamos a esto quizás una geocronología más sofisticada, lo que se encontró es que haciendo dataciones de renio-osmio en pirita del evento IOCG, se encontró que la edad no era de hecho 100 millones de años, sino más bien estaba dentro y cercano a los 160 millones de años. Y que efectivamente hay un evento hidrotermal que es posterior, pero la minización en sí tiene una edad muy similar a la del IOA. Y aquí vemos de nuevo el mismo ejemplo que estábamos viendo en el caso de Candelaria, salvo que en este caso hay de hecho 2 minas que son activas, donde vemos que hay una sobreimposición de nuevo similar a la que veíamos antes. Así que bien, estábamos apuntando una idea que sí se puede aplicar en otros lados. Ahora, si volvemos a nuestra figura, que está basada en una paper de Silito del 2003, pero está re bueno para, quizás se podría actualizar, pero está muy bueno para explicar. Hemos visto los tipos de minimización IOCG, la relación con los IOA y OCG, pero nos queda un poco entender qué pasa con estos fluidos, si están en un ambiente de tan alta temperatura, qué pasa hacia dónde migran, qué pasa con esta fuente de calor, bien largo, etcétera. Bueno, hay muchas cosas que nos queda por entender, pero las cosas más importantes, y que no he mencionado, es que hay toda otra franja de tipo de minimización que está un poquito más al este de la franja IOA y OCG, que llamamos que son de depósitos estratoligados de cobre-plata, que en general son depósitos de muy baja temperatura, en que casi no hay alteración hidrotermal, pero sí pueden ser de muy alta ley. Y si miramos, por ejemplo, encontramos esta franja, se parece bastante de norte a sur a la franja que veíamos de IOA e IOCG. Y de hecho en la parte de poquito como de norte central hacia abajo, encontramos que espacialmente está justo al este de esta franja IOCG. Y como mencionaba, en general son fallas, son estructuras por donde van a circular fluidos de muy baja temperatura, fluidos en ambientes muy oxidados, pero que se encuentran con trampas, que pueden ser rocas volcánicas, que pueden tener lavas muy vesiculares, con, por ejemplo, materia orgánica, que puede funcionar como una trampa redox. Materia orgánica me refiero básicamente como petróleo fósil, ¿ya? Pero si uno ve estas rocas, hay un poco de alteración de clorita, un poco de sericita, algunas veces hay baritina, pero en general encontramos muy poca alteración hidrotermal. Sí hay una sobreimposición, por ejemplo, en isótopos de osmio, que un poco dice, bueno, ya, no es que estemos como en algo completamente diferente, pero la verdad es que no entendemos muy bien la relación. Y si nos movemos un poco más al sur, partimos acá, ahora estamos cerca de la ciudad de La Serena, nos encontramos con el distrito de San Antonio Talcuna, donde encontramos un IOCG cercano a intrusivos, esto ya lo conocido, y un poquito hacia el este encontramos de estos ambientes estratoligados de baja temperatura, donde incluso ya encontramos algunas texturas que parecen casi epitermales. Similar a esto encontramos también vetas de plata nativa, que es la formación de arqueros, que es de plata y baritina, y básicamente si nosotros empezamos a ver la geocronología que se ha hecho en este distrito, todo calza, todo solapa con todo. ¿Ya? Entonces la idea que estamos jugando ahora es un poco pensar, bueno, si estos tipos de minimización que son más distales, que incluso si hacemos isótopos de azufre van a dar números que son de ambientes más sedimentarios, pueden estar relacionados a los IOCG y a una misma fuente de calor. Este es un continuará. Así que como conclusiones finales, en realidad los depósitos de óxido de hierro, cobre, oro son una familia compleja. De hecho, en los Andes es infinitamente menos compleja que en otras partes. O sea, si van a Brasil, ahí sí que sí les da un infarto. O sea, son increíbles, pero ahí sí que sí, o sea, entre que están deformados y entre como que el clank y la variedad que hay, no sabías, son otras palabras. Aquí en los Andes nos tocó facilito. Pero está bueno para entender así como cuáles son los procesos y relaciones entre tipos de minimización. Pero sí encontramos patrones que se repiten, ¿ya? Controles estructurales, eso siempre es muy fuerte. No importa dónde estés, en qué edad, en qué parte del tiempo geológico, el control estructural es muy fuerte. Siempre estamos en ambientes de alta temperatura, lo que implica que también hay una corteza que está delgada, que el manto sublitosférico está más cerca de la superficie, por lo tanto podemos formar estas alteraciones de muy alta temperatura, ya hablamos mucho de metasomatismo. Pero una de las cosas más importantes es que ayuda a entenderlos como un tipo de depósito que evoluciona en el tiempo y no solamente en el espacio. ¿Ya? Entonces, mucho más complejos que son, en el fondo, eventos que se van sobreimponiendo uno sobre otro y que incluso pueden formar diferentes tipos de minimización en estos eventos que se sobreimponen.
¿ya? Aquí entra mucho la parte estructural, que también estamos estudiando ahora, que en el fondo, ¿qué ambiente estructural favorece formar un IOA versus un IOCG? ¿Y por qué podemos encontrarlos formados al mismo tiempo? Y a veces sí y a veces no. Entonces nos quedan muchas preguntas por responder. También qué pasa con estos depósitos de más baja temperatura que están hacia el lado, pero si preguntan a mí, yo creo que eso es lo más positivo de esto, porque cuando queda trabajo por hacer, queda preguntas por responder, bueno, yo me dedico a investigar esto, así que encantada y feliz. Y se me quedó atascado. Ah, bueno, parece que no le puse final, pero bueno. Con eso termino, chicos, y nada, si preguntan, yo sé que este es un tipo de depósito que no han visto acá, pero si piensan en la historia, de hecho, geológica de Argentina, sí ha habido subducción de alto ángulo en el Carbonífero, así que habría que ir a ver esas rocas y ver qué está pasando por ahí, si me preguntan a mí. Así que eso, chicos, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. O comentario también. Bueno, Irene, muy buena la charla, muy linda. Te quería preguntar si esto que habías hablado de las relaciones, vos habías dicho que los IOCG por ahí son más someros quizás que los IOA y pueden ser posteriores, 100 millones de años por ahí. ¿Puede haber una relación o una evolución de un IOA a un IOCG? Claro, de hecho, como la visión inicial es que eran más someros. Y lo que hemos mostrado en realidad es lo segundo que hice, que es temporal. Entonces, más bien como que el IOA es la etapa más temprana y el IOCG es una etapa más tardía. Bien. Entonces, yo creo que el mejor... ¿El mismo IOA puede ser IOCG con el tiempo? O... Yo creo que el único, o sea, en términos de alteración, solo de la alteración hidrotermal, porque por ejemplo podemos encontrar un ambiente de pórfido con alteraciones de pórfido, pero no mineralización que sea económica. Entonces también podemos encontrar ambientes en que hay alteración de tipo IOA, pero no necesariamente formar un depósito que sea económicamente viable. Salvo hasta ahora el ejemplo que, que estaba mostrando, que es el de Minajusta y Marcona en Perú, donde Marcona es un IOA que está en explotación, y sobreimpuesto, y un poquito hacia el lado, encontramos el IOCG, que es mina justa. Y ahí sí se formaron los dos, que son cuerpos mielizados. ¿Qué hace que se forme uno versus el otro? Si me preguntas a mí en lo personal, es la parte estructural. En general, cuando tú tienes estructuras que son más bien tensionales, tú vas a tender a formar más IOA. Y eso tiene que ver con que el hierro es más sensible a cambios de presión y de hecho es soluble a cualquier temperatura. Pero si tú llegas y le abres espacio, sube este fluido, ¡pum!, te precipita el hierro. Versus el cobre, que requiere, hemos visto acá, más bien ambientes estructurales que son de transtensión o de transpresión, pero que haya rumbo, que se formen como estas fallas como tipo válvula. Entonces, el caso Marcona, si me preguntan a mí, yo me iría a ver la parte estructural de cabeza, pero bueno, está fuera de mi jurisdicción por ahora. Pero sí estamos viendo justamente en el área de Vallenar, esa parte estructural es como un proyecto que tenemos andando ahora bajo esta hipótesis. Entonces, puede formar los dos, o uno, o el otro. Yo quizás te hago una. A la hora de la prospección de este tipo de depósitos, aparte de todo el marco regional que tenemos, ¿qué sería lo más efectivo? ¿Un mapeo de alteraciones o ir a buscar esas alteraciones que mencionaste para decir, bueno, puede llegar a ver o no? Yo creo que lo más efectivo, bueno, uno es, sí, las alteraciones, hacer un mapeo de superficie, porque las alteraciones sí nos ayudan a vectorizar y saber que están ahí, pero probablemente la geofísica es tu mejor herramienta. Okay. O sea, vas a tener, bueno, la magnetita te va a dar un alto magnético, que puede ser también un falso positivo, que eso es muy importante, pero lo que se hace generalmente es solapar el uso de magnetometría con gravimetría y IP, o sea, conductividad. Y ahí yo creo que esa es quizás como la técnica, eso sumado a la parte de geología en terreno, alteraciones, etc. Sí. Y un poco eso es como lo que se usa así como fórmula para ir a buscar. Ahora, va cambiando lugar en lugar, porque lo primero que hay que saber es que tienes que estar con una geología que sea favorable, o si va a ser un ambiente en que vas a encontrar más bien estructuras. Entonces, entender tu geología como el número uno y de ahí aplicar otros métodos geofísicos, geoquímicos. Bien.
Gracias, Facu. Bueno, muchas gracias Irene por la charla, estuvo genial, la verdad que es realmente de lo que recuerdo yo haber visto cuando cursé yacimiento, a ver el abanico que hay realmente de alteraciones, depósitos IOA, IOCG y todo. Estuvo muy genial. Creo que un poco mi consulta va, hay muchos que son más precámbricos de los depósitos y después la mayoría por las edades son mesozoicos asociados. Y justo ahora mi primera pregunta iba a ser tipo a dónde ir a buscar, ¿no? Nuevos depósitos de IOA, IOCG o con similitudes. Y justo vos mencionás el carbonífero y me surge la pregunta es, bueno, ¿hay en el Paleozoico algún registro o lugares con rocas paleozoicas que digas, habría que ir a chequear? Mira, hay algunos ejemplos en que, por ejemplo, se encuentran IOA. Por ejemplo, en China hay IOA, pero no se encuentran IOCG. ¿Ya? Y también en Estados Unidos también hay zonas que son prospectivas de IOCG e IOA que sí son del Paleozoico. Pero en el fondo tiene que estar ese como control de primer orden, que es, Ese rollback. o sea, en el fondo, si estamos hablando de una tectónica ya más parendía, es un ambiente tectónico que te va a formar una corteza continental delgada. Cuando hablamos del proterozoico o el arqueano, generalmente están en los bordes de los caratones, o sea, ese es el tipo de ambiente. Pero si ya tenemos ambiente de subducción, en general buscamos estas cosas como subducción de alto ángulo o algún tipo de ambiente que me adelgace la corteza. Es el uno. Ahora, ¿pero por qué puede formar una zona con IOA y no con IOCG? Porque, de nuevo, la parte estructural y de estructuras de rumbo es igual de importante. Entonces, si uno va a buscar, en el fondo tiene que estar solapado esas dos partes, la parte estructural con la parte de como corteza delgada para que puedas tener una gradiente termal extremadamente alta. ¿Dónde ir a buscar? Habría que sentarse con un mapa geológico y buscar el registro geológico y empezar a pensar dónde podría haber, pero seguro pueden haber más lugares. Hay que pensar también, chicos, que los IOCG fueron definidos en los 70, o sea, es un tipo de depósito que fue definido de manera no hace mucho tiempo. Y de hecho, el primer IOCG que se descubrió, que fue Olympic Dam, se descubrió sin querer. La gente que estaba buscando, no estaba buscando Olympic Dam, estaba buscando cobre sedimentario y de repente se encuentran con este monstruo gigante y lo tienen que clasificar y caracterizar. Y eso hizo que otros lugares donde ya habían IOCG, que era como no tenemos idea que estamos viendo acá, es como, ah, mira, es un IOCG. Y eso abrió la puerta, por ejemplo, a que se hicieran más descubrimientos, y quizás lo más joven, o sea, joven en descubrimiento, pero viejo en edad, el distrito de Carayas, que es brutal, es gigante en los 2000. Entonces, hay mucho que hacer y mucho que aprender, porque llevamos estudiando porfios del siglo XIX, pero esto llevamos recién 50 y que tampoco no han tenido tanta atención, porque están restringidos en ciertos lugares geográficos, pero son la segunda fuente de cobre más importante por los porfios, así que no hay que dejarlos de lado. Muchas gracias. Ya que estaba en consonancia con esto que mencionaste, quiero consultar el caso de la Candelaria. Pensaba que era, o sea, ¿cómo se encuadraba el depósito? Bueno, no, esto se fue descubierto ya cuando ya estaba definido el modelo de IOCG, pero están en realidad buscando manto de tipo scan. Entonces está en esta parte de zona más arriba donde habían granates en rocas carbonatadas y encontraron como anomalía magnética, la perforaron y de nuevo fue como pum, sorpresa. Entonces, claro, ahí ya sí estaba definido ya lo que era un IOCG, pero no de la manera que la entendemos hoy día. Claro. Entonces, cuando se descubrió, claro, Phelps Dodge, que es la empresa que estaba ahí, dijo, me voy a ir al intrusivo rápidamente, porque nos demoramos muchos años en el fondo en poder generar un modelo genético, geológico, o sea, se demora mucho, de observaciones de diferentes depósitos. De hecho, bueno, decía que los porfios los llevamos estudiando desde el siglo XIX, pero no fue hasta los 70 en que Silito publicó un paper diciendo que se relacionaban las zonas de subducción. Primer orden de control sobre la formación de un porfio, eso fue en los 70. Entonces, avanzamos los modelos genéticos y geológicos y ahí entendemos mejor también cómo buscar. Yo creo que la historia de Candelaria es un muy buen ejemplo sobre lo importante de tener un modelo geológico en mente cuando exploramos. ¿Qué pregunta? Gracias, Irene. Y
¿Cuánto es que migran estos fluidos? O sea, ¿de qué tan profundo se sabe, de qué tan profundo pueden venir? ¿De qué tan profundos pueden venir? Hay gente como o sea, por las temperaturas te dicen hasta como 10 kilómetros, pero incluso si o sea, es muy absurdo, pero el modelo que tenemos hecho nosotros dice 10 kilómetros más menos 5 kilómetros. O sea, realmente no sabemos, pues no sabemos porque por mucho que hemos hecho estas relaciones con el magmatismo, hay colegas que dicen, este es la fuente porque tiene este magmatismo que es más oxidado, etcétera. No vemos esa relación tan bonita que estabas mostrando tú, por ejemplo, los azules, que se ve esa cosa genética impresionante. Entonces no sabemos realmente dónde está la fuente de los fluidos. Pero sí la mineralización no tiene por qué formarse a 10 kilómetros de profundidad. De hecho, el caso Olympic Dam es muy somero. Son ambientes muy someros de brecha, o sea, de ambientes frágiles. Entonces, claro, lo de dónde viene la fuente, qué tan profundo es, signo de interrogación todavía. Pero sí, el estilo de mineralización IOCG se puede formar en ambientes profundos como ambientes someros. Ahí puedes elegir. Y una más, ¿y cuántos millones de años de...? Porque ahí había visto que ponías como de 118 a 115 y después de 115 a 110. ¿Cuántos millones de años de esta circulación de fluidos necesitas para formar un depósito de OSG grande? No sé si tenemos constreñido como un número para formar uno grande, Sí. pero en el caso de Candelaria vemos que hay actividad hidrotermal que hemos datado hasta los 120 millones de años, hasta los 112 millones de años. Entonces son sistemas de muy larga data, en comparación con un pórfido gigante que te va a hacer como 1 millón de años Sí. máximo. Sí. Aquí estamos hablando en el fondo de sistemas que son de por lo menos 5 millones de años entre como en general los eventos más rico en hierro versus el que viene más rico en cobre. ¿Ya? Entonces, sí, es bastante diferente y yo creo que esto tiene que ver con esa gradiente termal que es de muy alta temperatura, que tienes una corteza que está mucho más delgada y puedes tener como un sistema de magmatismo que están dando de temperado. O sea, tú tienes el manto metasomatizado justo debajo tuyo, vale, o sea, yo creo que esa es la forma de explicar por qué son de tan larga data. Pero sí, ahí difiere bastante de los pórfidos en términos como de la cantidad de tiempo en que el sistema está vivo, entre comillas. Muchas gracias. Así que, unas preguntas, espero que haya sido una clase de IOCG, Sí, estuvo muy bueno. de algo diferente. Nos enfocamos más. Me acuerdo que el lago lo mencionamos en un momento. Sí, lo tratamos, lo vi. Sí, me acuerdo de un caso atípico. Sí, bueno, estos son 10 años de investigaciones que hemos hecho con muchos colegas. En general, la última diapo, que no sé por qué no está, es un muchas gracias con todos los colaboradores y con que hemos publicado y seguimos trabajando. O sea, llevamos en esto por lo menos del 2015. Así que se ha hecho todo este trabajo. Así que requiere tiempo y mucha colaboración y gente que quiera estar interesada trabajando en esto un poco para afinar y definir un mejor modelos genéticos y para que después en clases quizás a alguien le interese enseñarle los IOCG. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.